en electroquímica, que es el fundamento de la pila Daniell. Antes de empezar, vamos a explicar otro fenómeno muy sencillo que nosotros ya hicimos en clase, y es introducir una lámina de zinc. El zinc es un metal blandito que se puede doblar. Vamos a introducir la lámina de zinc en una disolución de sulfato de cobre. Esta disolución azul es la disolución de sulfato de cobre. Aquí lo tenemos, sulfato de cobre pentahidratado. ¿Qué pasa a los pocos minutos de haber metido la lámina de zinc en la disolución de sulfato de cobre? Que como veis en la imagen, que está hecha unos 5 o 6 minutos después, la lámina, por la parte que está sumergida, empieza a ponerse de color oscuro. Y empezamos a ver cosas que se depositan, que quedan pegadas encima de la barra. Al cabo de 24 horas, lo que se observa es que el color azul de la disolución ha desaparecido, que en el fondo del vaso hay una gran cantidad de una sustancia de color marrón y que la lámina estaba totalmente oscura. En este caso le habíamos dado la vuelta y por eso se oscureció también la parte de arriba. El color azul de la disolución desaparece porque el cobre, que era el que le daba ese color azul, cobre 2 del sulfato de cobre, ya no está en la disolución. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo? Pues que ha habido una oxidación. El zinc de la lámina, que estaba como zinc metálico, con número de oxidación 0, se ha oxidado a zinc 2 más y ha pasado a la disolución. Con lo que la lámina ha adelgazado, tiene menos zinc que antes. El zinc, al oxidarse, desprende 2 electrones. ¿Y esos electrones qué ha ocurrido? Que esos electrones los han capturado los iones de cobre 2 más que había en la disolución y que le daban color azul. Cada uno de ellos va cogiendo un par de electrones para convertirse en cobre metálico. Por eso, el azul que había en la disolución desaparece y el cobre metálico, cobre 0, que ya no es soluble, va quedando sobre la placa de zinc y después, como es más denso que el agua, va cayéndose y nos lo encontramos en el fondo del vaso. Por lo tanto, en el fondo del vaso todo lo que hay es cobre 0, como el cobre que podríamos tener en los cables de cobre de los hilos conductores. En este proceso, entonces, la reacción total es que el zinc más cobre 2 da lugar a cobre 0 y zinc 2 más. Un proceso en el que el zinc le da electrones a los iones de cobre. El zinc da directamente los electrones a los iones cobre. Si nosotros consiguiésemos que no fuese un paso directo de los electrones del zinc hacia el cobre, sino que estos electrones, para ir de un sitio a otro, tuviesen que pasar a través de un hilo conductor, habríamos generado una corriente eléctrica, y eso para nosotros es importante porque de la corriente eléctrica podemos obtener trabajo. Entonces aquí hay un paso de electrones, pero como es directo entre el zinc y el cobre, nosotros no lo podemos aprovechar. ¿Cómo podemos conseguir que los electrones que el zinc quiere darle al cobre tengan que hacer un recorrido? Pues lo hacemos con el montaje de la pila Daniell, que es lo que vemos ahora. Separamos los dos procesos. En un lado vamos a querer tener la oxidación del zinc y en el otro la reducción del cobre. Y que el zinc, cuando se oxide, el zinc pase a zinc 2 más, esta lámina irá pesando cada vez menos, tendrá lugar la oxidación. Al electrodo de una pila en el que tiene lugar la oxidación lo llamamos el ánodo. Y un electrodo siempre está compuesto por la parte sólida, una barra de zinc que está sumergida en una disolución de sulfato de zinc. Por eso aquí teníamos iones sulfato e iones zinc. En el otro electrodo tenemos una barra de cobre sumergida, por eso la ponemos en color azul, en una disolución de sulfato de cobre. Tenemos iones sulfato y tenemos iones cobre. Pues entonces, el zinc se oxida, se convierte en zinc 2 y en ese proceso desprende electrones. Los electrones que antes le daba directamente al cobre, ahora van a través de estos hilos conductores de un sitio a otro. Y el hecho de que vayan por aquí produce corriente eléctrica,
que es justo lo que a nosotros nos interesa, porque aquí de por medio podríamos colocar una bombilla, podríamos colocar un timbre o cualquier dispositivo eléctrico que funcionaría gracias al paso de esta corriente de electrones. Los electrones, cuando llegan aquí al otro electrodo, el cobre 2 más capta esos electrones y se convierte en cobre metálico, de manera que este cobre se irá depositando sobre la lámina. Cada vez habrá más cobre en este lado y menos iones cobre 2. De manera que ya tenemos el proceso de reducción. En un lado, en el ánodo la oxidación, en el otro los iones cobre cogen los electrones y se reducen. Este proceso nos ha permitido obtener corriente eléctrica. Pero existe un inconveniente, y es que tal como estábamos haciendo, en una de las disoluciones va a existir un exceso de carga positiva, aparecen más iones positivos, y en la otra desaparecen iones positivos, cada vez menos carga positiva y quedaría en total cargada negativamente. Y eso no es posible en ninguno de los dos sitios. No podemos tener una disolución con exceso de cargas de uno de los dos signos. Para compensar ese hecho, lo que vamos a hacer es poner un puente salino. Ese puente salino será una unión que tenga un tubo en el que ponemos una disolución con una sal, como en este caso cloruro de sodio, una disolución de cloruro de sodio, y aquí el puente salino va a tener la función de compensar la diferencia de carga en las dos disoluciones, de manera que los iones de sodio, los iones positivos, van a venir hacia esta disolución para compensar la falta de iones positivos que tenía al desaparecer los iones cobre. Y además esto también nos permite recordar, los iones positivos son cationes y van a ir hacia el cátodo, que es hacia este lado. Por la otra parte, los iones negativos, los iones cloruro, vendrán hacia la disolución del electrodo en el que está el zinc, porque así vienen más iones negativos y compensan el exceso de carga positiva que estaba apareciendo. Para recordarlo, los aniones van hacia el ánodo y así tenemos cerrada nuestra pila. Ánodo, polo negativo, la oxidación, cátodo, polo positivo, la reducción. ¿Cómo podríamos terminar la pila? Pues añadiendo un amperímetro que nos pudiese medir la intensidad de la corriente eléctrica que circula. Y este es el montaje de la pila Daniel, uno de los primeros dispositivos que se hicieron para obtener energía eléctrica a partir de una reacción química espontánea. Y espero que os haya servido. Buenos días a todos. 22 personas más ahí. No sé qué pasa. ¿Por qué tan tarde? Ese video está grabado porque es muy importante. Ya no vamos a hablar de él porque si no vamos a perder. Bueno, vamos a no perder, sino vamos a llevar mucho tiempo y no nos va a dar. No tenemos mucho tiempo. Así que traten de verlo varias veces. No necesariamente ahí, puede ser en otros videos. Pero esa pila de Daniel está bien explicada. Y prácticamente ese es el fundamento de una pila, de una celda galvánica. Y una pila es todo lo contrario a una celda electrolítica, porque nos da energía eléctrica a partir de una reacción química. Hay algunas cositas que hay que detallar en una celda galvánica, una pila, que son diferentes de una celda electrolítica. La corriente eléctrica ya no fluye por dentro de la solución, sino fluye por afuera. O sea, sale la electricidad por el ánodo, por ahí salen los electrones y por lo tanto el ánodo ya no tendría que ser positivo, es negativo, ¿no? Vamos a verlo en el gráfico más adelante. Y el cátodo, bueno, en el ánodo se produce la oxidación siempre y en el cátodo la reducción, pero los polos ya cambian, ¿no? Porque la corriente está saliendo del electrolito, ¿no? De la solución, de la celda, y sale por unos cables y se aprovecha. Pero eso es una pila, cuando ya una persona, vamos a abrir eso, una persona o un conjunto de personas
han tratado de utilizar una reacción química para generar energía eléctrica. Pero los procesos en la naturaleza a veces ocurren de forma espontánea. Por ejemplo, la oxidación del hierro, del zinc y algunas otras cosas más son procesos naturales, procesos espontáneos y son reacciones redox, sino que ahí no se aprovecha la electricidad. Simplemente son reacciones en donde los electrones se están transfiriendo de un sitio a otro y no los hemos aprovechado, ¿no? En la pila sí se aprovecha. Hay que hacer que los electrones pasen por un camino un poco más larguito y ahí aprovechar su energía, ¿no? Y los electrones van a ser electrones siempre y su paso por un sitio o por un conductor genera electricidad, genera amperaje, genera diferencia de potencial, voltaje y genera trabajo. Entonces, si nosotros dejamos que pasen así cualquier cosa, por ejemplo, el hierro de la azotea se oxida, los electrones han pasado de un sitio a otro y de otro, y al final se produce la oxidación y los electrones pasaron rápido, ¿no? No los hemos utilizado. Si lo utilizamos, generamos energía eléctrica y es una pila, ¿no? Y ese es el fundamento de esta pila de Daniel. Por supuesto que no es la única, la pila de Daniel es una pila de hace 200 años de un físico, de un químico, ¿no? Que hizo una pila para generar energía eléctrica y tratar de explicar una reacción redox. Pero ahora ya son baterías distintas. Baterías es un conjunto de pilas, un conjunto de celdas distintas, una tras otra en serie para producir no un voltaje, sino una suma de voltajes, ¿no? Por ejemplo, una batería de carro son un conjunto de celdas y produce de repente hasta 12 voltios, mientras que una pilita solamente genera 1,5, ¿no? Vamos a compartir entonces las diapositivas de esta clase para empezar. Pero primero que todo, ya que somos 26 ahora sí puedo tomar la práctica, porque tiene que ser rapidito, solamente son 4 minutos nomás, 4 minutos como máximo. A ver, un ratito, vamos a retroceder esto. A ver, ¿qué me han puesto ahí? Dice, profe, sí, los que estuvieron la semana pasada, que fueron 10 o 11, creo, no necesitan dar la práctica hoy día, ya tienen nota. Pero si desean, entren. Al final es como si estuvieran practicando, pero ya tienen su nota. Ahí está Carrasco, por ejemplo, Renzo, no me acuerdo, Marcelo, creo, ¿no? López. Ya, ellos, si desean, no contesten, pero yo les recomiendo que entren para que vean de qué se trata más o menos y puedan practicar para el examen, que es de aquí a 2 semanas más o menos, ¿no? Más o menos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Ya, ¿qué me están escribiendo ahora? A ver, ¿qué me están escribiendo? Yo entré la semana pasada por la tarde, igual entro. Yo tengo apuntados los que estuvieron la semana pasada y ya tienen nota, pero entren todos los que puedan, porque, como les digo, es como practicar. Si no contestan, al final igualito se le tiene que aclarar, ¿no? Vamos a resolver de todas maneras. No es tan difícil, son, si no me equivoco, 3 preguntitas, creo. Y ahí practiquen un poco para ver qué es lo que han entendido y de repente no han entendido y repetimos algunas cosas. Vamos a tratar de dar un poco de tiempo a eso, porque nosotros no tenemos mucho tiempo, ¿no? El repaso prácticamente lo hacemos afuera de clase, en otro día, mañana, por ejemplo. Vamos a ver, entonces, empecemos un ratito, a ver, para introducir esta clase, que es en la semana 6 ya, ¿no? Celdas galvánicas o pilas, ¿no? Pilas, baterías y pilas es casi parecido, pero las baterías son un conjunto de pilas, ¿no? Es en serie, ¿no? Celda galvánica es el título un poco antiguo, ¿no? Pilas debería ser más moderno. Nosotros lo conocemos como pilas. Y ahí están algunas pilitas por ahí, a diferencia de pilas, ¿no? Ahora sí es todo moderno. Hay baterías muy recargables, inclusive, ¿no? Que son a base de otros tipos de reacciones químicas. Semana 6, el 26 de noviembre, electroquímica, la segunda parte, celdas galvánicas. Y bueno, esto es lo que se va a hacer hoy día. Y hay unos objetivos que son identificar una celda voltaica. O sea, ¿qué cosa es una celda voltaica, una celda galvánica, una pila? Diferenciar entre pila y batería. Bueno, pila es una sola celda y batería es un conjunto de celdas, una tras otras, en serie, para generar más voltaje. En física, el año pasado, cuando hicimos, vimos un poquito de eso, en lo que ha apurado, ¿no? Y describir el funcionamiento de una pila, ¿no? ¿Cómo funciona?
y predecir si una reacción es espontánea. Eso es lo más importante, al menos para mí. O sea, si yo les pongo algo y ustedes me dicen, ¿se oxidará? ¿No pasará nada? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Reacciona o no reacciona? Eso tiene que ver con los fundamentos de esta clase, o sea, tiene que ver con los potenciales de reducción. Antes, más o menos hace unos 30 años, era un entrevero esta clase, porque algunos sacaban unas tablas de potenciales de oxidación y otros sacaban unas tablas de potenciales de reducción. Sino que es lo mismo, sino que le cambiaban de signo. Y cuando uno trataba de ver nuestras tablas, por ejemplo, yo les he mandado unas tablas, me imagino que las han descargado, la tabla de potencial de reducción. Entonces yo veía, a veces veía una tabla y me salía un problema, y a veces veía la otra y no entendía porque ya estaban los signos cambiados. Pues ahora se ha unificado. Solamente hay tablas de potencial de reducción y no hay de oxidación, de reducción. O sea, significa de que todos los valores que están en esta tablita ya son los únicos que hay, ya no hay más, ¿no? El potencial de oxidación vendría a ser pues, lo contrario con signo, pero ya no se pone. ¿Pero qué significa? Significa, esta tablita que está acá que les he mandado, significa de qué tan rápido o qué tan fácil un compuesto una sustancia, en este caso un ion, se puede reducir, ¿no? Comparado con otro. O sea, estamos comparando uno con otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en la tablita, dice flúor 2 más 2 electrones pasa a 2 fluoruro, o sea, flúor menos 1. Y su potencial de reducción dice que es 2,87, es muy alto, comparado con, por ejemplo, con la plata, que dice plata más 1 más un electrón, me va a dar plata 0 y su potencial es 0,80. Entonces, entre el flúor gaseoso F2 y la plata más 1, o sea, un catión, el flúor se reduce más rápidamente. Por lo tanto, la plata, si estuviese presente con el flúor, se oxidaría. O sea, hay una competencia entre un par, ¿no? Un par de sustancias. Y más o menos de eso se trata, ¿no? Para leer la tablita. Pero esto se hace en ejercicios, no se hace hablando, ¿no? Vamos a verlo con los ejercicios que tenemos. Y tenemos varios ejercicios, tenemos un montón y hay que aprovechar el tiempo. Ahí sí se va a entender. Entonces, esta es la práctica de ahorita de ustedes. A ver, vamos a dejar un ratito. Sí, Yadira Torres, Rojas, todos. Todos tienen que contestar en el chat sus alternativas. Solamente son 5 minutos, les voy a dar. 8:48, 8:54, ya 6 minutos es lo máximo que puedo permitir. Acá voy a poner para todos inicio, y después de eso ya no va a pasar nada más. A todos. Y desde ahí. Ya, entonces ahora sí, si no hay una pregunta, rapidito les pongo las tres, se las voy a poner una vez. Así en orden, me ponen ahí las respuestas. Práctica número 2, 26 de noviembre. Dice la número 1, se las voy a leer solamente. Dice, para la siguiente reacción exotérmica en el equilibrio, está balanceada inclusive, dice, ¿qué conviene hacer para obtener más cloro gaseoso? Y acá hay dos alternativas. Ustedes me tienen que marcar, una de ellas tiene que ser de repente, ¿no? Si yo tengo que añadir catalizador, le marco la D. 1D, así, ¿no? La 2, en la reacción dada, redox, dice acá está la reacción, no está balanceada, pero no es necesario. ¿Cuál es el agente oxidante? El agente oxidante. O sea, busco quién es el agente oxidante y lo marco. Por ejemplo, si me sale el NO, entonces sería 2C. Y en la número 3, que es la última, dice, en la electrólisis de una solución concentrada de sulfato de calcio, ¿qué sustancia se obtendrá en el ánodo? Que es el positivo. Y me marca, ¿no? La 3, la E, algo así, ¿no? Ya está. Tenemos 4 minutos. Voy a ir pausando esta grabación para que no salga muy... Ya, fin. A todos. Fin. Ya, no le puedo dar más tiempo porque esto es cosa rápida. Si me demoro, no he entendido. Si entendí, lo hago rápido. Así, de sencillo. Vamos a ver. En la primera, no sé si la tengo. Esta es la ecuación. A ver. Colonia está mandando. Otra vez, una segunda vez. Ya está ahí, hasta donde dice luteña. O vivas. Sí. Ya.
les va a servir. En primer lugar, tienen que ingresar temprano, porque si no pongo ese video, yo tomaría la práctica a las 8:30 y entraron 17, 18 más, muy pocos. En segundo lugar, la práctica es rápida porque es una práctica prácticamente teórica, no es práctica de ejercicios ni nada de cálculos. Así que no podemos perder mucho tiempo en esto. 4 ácidos clorhídricos, un oxígeno, me va a dar 2 aguas y 2 cloros. ¿Qué es lo que tengo que hacer para aumentar la producción de cloro? Cloro es un producto. Yo quiero obtener más cloro, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, la primera posibilidad dice disminuir oxígeno. Si yo disminuyo este oxígeno, si quito oxígeno, la reacción se va hacia la izquierda. Por lo tanto, no me conviene. Yo quiero cloro. Por lo tanto, esta no es. Ya. Segundo, la presión. Si disminuyo la presión, aumento el volumen. Y si aumento el volumen, se favorece donde hay más volumen. Y acá tengo 5 moles y acá tengo 4 moles. Se va a la izquierda. Por lo tanto, tampoco me favorece disminuir la presión. Si aumento la temperatura, dice que es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces voy a poner aquí más energía. Si aumento la temperatura, vamos a ver si es por aquí. Entonces, favorece donde es todo lo contrario. Si yo aumento esto, es como si estuviera aumentando un producto, en este caso, se va hacia la izquierda. Por lo tanto, no me favorece tampoco. Aumentar un catalizador no tiene nada que ver con el equilibrio. El catalizador es para la velocidad. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver. Si disminuyo el agua, si disminuyo agua, o sea, si quito agua, la reacción se va hacia la derecha. No es que estoy quitando. Si quito agua, se va a la derecha. Y si se va a la derecha, se produce más cloro. Por lo tanto, esta es la respuesta en la E, en la U. Vamos a ver el número 2, rapidito. A ver. La 2. Y veo que ponen la 1, la C, no sé por qué. ¿De dónde salió eso? Esto no hemos entendido. Aumentar la temperatura. Si es exotérmica, aumento la temperatura, me va a ir a la izquierda. No puedo. A ver, dice la 2. Q más ácido nítrico. Tenemos que practicar esto entonces. Me va a dar Cu, nitrato cúprico, más PNO, más agua. Ya está. Dice, ¿quién es el agente oxidante? ¿O cuál es el agente oxidante? Ya, acá tengo mi reacción. No sé si se puede ver. Vamos a analizar un poquitito más cerca. Siempre problemas de las... Ya. Para ver quién es el agente o cuál es el agente oxidante, tengo que ver quiénes son los que cambian esta oxidación. El agente oxidante es el que se reduce. Vamos a ver. Si este es cobre, acá está solito, es 0. Y acá tengo menos 2, más 1, y acá tengo más 5, el nitrógeno más 5, acá 0. Acá en este caso, nitrato dijimos que era menos 1, porque viene del ácido nítrico, por lo tanto eso tiene que ser más 2. Ya. Y acá menos 2 y acá más 2. Acá no pasa nada. Entonces el cobre está pasando de 0 a cobre más 2. Se está oxidando. Se supone que perdiendo 2 electrones, ¿no? Menos 2 electrones. Y el nitrógeno de más 5 pasa a nitrógeno más 2, de 5 a 2. Por lo tanto, acá está ganando 3 electrones, ¿no? Se está reduciendo, se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque de 5 pasa a 2, está retrocediendo. Y de 0 a más 2 se está oxidando. Entonces, si este es el que se está oxidando, este es el agente reductor. Y si este es el que se está reduciendo, este es el agente oxidante. Pero no es el nitrógeno. Es de donde viene el nitrógeno, que es el HNO3. Este sería el agente oxidante. Y generalmente los agentes oxidantes siempre son ácidos. Por lo tanto, si yo veo un ácido de frente, digo es agente oxidante, porque es el que se va a reducir. Nitrógeno se reduce, por lo tanto, este es el agente oxidante. ¿Cuál es la alternativa? A ver, era la B. La B, no sé qué habrán contestado. Y en la 3, en la 3 dice, en la electrólisis de una solución de KSO4
acuoso concentrado, dice. ¿Qué se obtiene en el ánodo? Vamos a ver. En el ánodo es positivo y el cátodo que es negativo, ¿no? Ya. Pero si yo tengo una solución de sulfato de calcio, en la solución, acabo de tener mi solución, voy a obtener los iones calcio, porque es una sal, calcio más 2 y sulfato menos 2. Pero como es solución acuosa, también voy a obtener los iones que tiene el agua. Es hidrógeno más 1 y oxidrilos menos. Ya, los 4 están, hay que hacer una competencia, ¿no? Pero dijimos que los metales del grupo 1, 2 y 3, en una reacción, en una electrólisis de soluciones acuosas, no se depositan. ¿Quién se deposita? En este caso, si este catión no se deposita, tiene que ser el otro catión, que es el hidrógeno. Pero eso pasa en el cátodo, porque estos son positivos y van acá. Así que acá sale hidrógeno, en forma de gas. Y entre estos dos aniones, sulfato y oxidrilo, también dijimos que los sulfatos en soluciones acuosas concentradas tampoco reaccionan, se quedan. Por lo tanto, tiene que salir este oxígeno que está acá. Entonces, en el ánodo sale O2. Es la electrólisis del agua. Por lo tanto, la respuesta es O2. O2. ¿Cuál es la clave? La 3 es la D, me han puesto por ahí. Vamos a ver. Sí es la D. Entonces, las alternativas serían E, B y D. E, B y D. Esa sería. Ya, eso es la práctica de hoy día. Bueno, si no lo hemos hecho bien o lo hemos hecho más o menos o no, no importa, porque al final ustedes, lo que quiero saber es más o menos, no me interesa si ustedes sacan 20 o 0,5 o 0,8, me interesa que ustedes entiendan esto. Y ustedes, como son muy responsables, de repente más tarde van a decir, ¿por qué me equivoqué en esto? Y traten de corregir esos errores, porque la próxima que van a encontrar unas preguntas como estas, ya no tienen que cometer estos errores. Entonces, Chatelier es importante, siempre viene, los exámenes de admisión, siempre vienen. Y es una cosa sencilla de analizar, sino que hay que practicar. Claro, yo los voy a exigir a ustedes más porque, como les digo, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Ustedes tampoco tienen mucho tiempo. Y encima que ahorita ya es cuarto trimestre, me imagino que están cansados y todo eso. Por eso vamos a tratar de hacer todas las tareas juntos para que ya no tengan mucho trabajo. Pero cuando tengan tiempo, sí, analicen en qué hemos equivocado. Pues si se trata de copiar de uno a otro, entonces el daño es para ustedes. Yo al final digo, bueno, si no quieren analizar, no quieren hacer sus ejercicios, y además no se puede hacer, lo que tienen que hacer es ustedes, ¿no? Sus responsabilidades de ustedes. Vamos a ver ahora sí, con la clase del día, que es la celda galvánica. Dice, electroquímica, la segunda parte dice, una celda galvánica o una pila es un dispositivo electroquímico que mediante una reacción química, tipo redox tiene que ser, se produce corriente eléctrica continua, o sea, corriente eléctrica que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Y acá está esta pila de Daniel, que es una de las, bueno, la primera que se hizo en la historia, hace como 200 años. Acá tenemos, no, este no es sí, es, sino que acá lo han invertido, ¿no? Acá tenemos el cátodo en la izquierda, el otro está a la derecha, ¿no? Y el zinc, que es el ánodo acá. Pero él hizo esta pila, ya adecuando las cosas, ¿no? O sea, haciendo que todo sea como debería ser para que se genere electricidad. Puso electrodos y sus sales respectivas, cobre y cobre más 2, y el zinc y zinc más 2. Puso su puente salino para poder equilibrar las cargas, para que no se genere mucha carga en uno y mucha carga en el otro, y puede haber un cortocircuito también, ¿no? Entonces compensa de alguna manera. Y salen los electrones, miren, por fuera, ¿no? O sea, no van por acá. El zinc deja electrones y los electrones están saliendo del ánodo hacia afuera. Y una vez que salen, entran por el cátodo, por afuera, y aquí ya es donde se aprovecha la energía eléctrica, ¿no? Acá ponemos un foquito que significa que está habiendo amperaje, voltaje,
resistencia y todo lo que tiene que ver con electricidad. Entonces, miren, por el ánodo están saliendo los electrones, y si los electrones están por acá amontonados que están saliendo, entonces ahora el ánodo ya no es positivo, el ánodo es negativo. Pero eso es lo de menos. Al final, eso no les van a preguntar a ustedes. Analizando sí podría ser, ¿no? En la celda electrolítica, el ánodo era positivo, porque por ahí estaba todo concentrado, todas las cargas positivas, ¿no? Aparte que el ánodo atraía el ánodo atraía los aniones, que eran negativos, ¿no? Era positivo, atraía negativo. Pero en este caso, como los electrones están saliendo por el ánodo, entonces toda esta parte ahora es negativa. Pero acá siempre se está produciendo la oxidación, mientras que en el cátodo se produce la reducción, ¿no? Acá se oxida, o sea que estamos perdiendo electrones, y acá está ganando electrones para que se reduzca más, ¿no? Esto es la pila de Daniel. ¿Y qué otra diferencia puede haber con respecto a la electrolítica o a la electrólisis? Acá tenemos que los electrones están por fuera, mientras que en la celda electrolítica los electrones fluyen por el medio, ¿no? Y tercer lugar, acá son dos semiceldas, miren, están separadas, ¿no? Y se unen por medio del puente salino para aprovechar la electricidad. En cambio, una celda electrolítica es una sola cuba, ¿no? Una sola celda para los dos electrodos. Hay varias diferencias, ¿no? Y aparte de que esto pues genera electricidad mientras que el otro necesitaba electricidad. Esta es una reacción exotérmica, ¿no? Genera energía. Acá está un poco más ampliada. Miren, acá zinc está al revés, ¿no? El zinc es el negativo, el cátodo, y acá el positivo, que es el ánodo. Acá se produce la oxidación y acá la reducción. Y los electrones están saliendo del polo negativo, que es, en este caso, es el ánodo, hacia el cátodo, que está en el otro lado. Estas son las reacciones. Uno gana electrones, otro pierde electrones, ¿no? Hay que aprovechar eso. Entonces, presenta dos semiceldas, ¿no? Una celda galvánica, unidas por un tubo doblado en U, que se llama puente salino, y un alambre conductor por donde circulan los electrones hacia una resistencia eléctrica. Cada semicelda posee un electrodo sumergido en su solución electrolítica. Un electrodo actúa como ánodo y el otro como cátodo. Cada semireacción se oxida, no sé si estará bien escrito semireacción, creo que no, ¿no? Se oxida o reduce, de oxidación y reducción, dice que posee un potencial que se obtiene comparando el potencial estándar de reducción del hidrógeno según IUPAC es cero. Ya, vamos a ver qué significa esto. Todo esto son datos, acá por ejemplo, miren, la oxidación, en este caso oxidación, no, reducción del hidrógeno más 1 a hidrógeno molecular, hidrógeno cero, su potencial es cero. Entonces, en realidad no significa que si yo oxido o reduzco hidrógeno, no pasa corriente eléctrica. Sí está pasando corriente eléctrica. Lo que pasa es que, como tenemos que comparar entre dos sustancias, entonces han hecho de que el potencial de oxidación o de reducción del hidrógeno sea cero, como si fuese una referencia, ¿no? Entonces todo lo vamos a comparar con respecto al hidrógeno. Eso no es tema de nosotros, así que vamos a utilizar la tabla más que todo. Vamos a ver qué pasa. Acá está la tablita. Bueno, he tratado de hacerla más grande posible, pero ya no se puede. Pero se las mandé, así que ahí la tienen ustedes. Si es posible, agarren, o les puedo mandar una en dos partes para que tengan los números más grandes. Y hay una zona donde está acá está el hidrógeno. Está por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está el hidrógeno. Por aquí, desde aquí hacia arriba todos son negativos, ¿no? Y hacia abajo son positivos. Al revés está esta tablita. A ver. Esta tablita que les he mandado a ustedes está al revés, ¿no? Empieza con los negativos y termina con los positivos. Yo tengo una que la que le he mandado a ustedes es al revés. Bueno, ya, de repente he tratado de poner esta para que se vea un poco más grande, ¿no? La que les he mandado a ustedes iba a ver chiquitita. Pero miren, o sea, no se compliquen la vida. Busquen solamente ahí los positivos, ¿no? Acá, positivo significa que se reduce muy fácilmente, y los negativos que no se reducen muy fácilmente. Y el hidrógeno, que es cero, es una referencia. En la tabla que les he mandado, mejor hay que verificar, no tanto en esta. La que les he mandado para que puedan imprimirla ustedes. A ver, que me han puesto Alvarado. No, que está pidiendo Alvarado ahorita.
Dice, los potenciales, este símbolo significa potencial o voltaje, ¿no? Se analizan en reducción, o sea, la tabla todo es para reducción, ya no es óxido-reducción como antes había, ¿no? Antes, hace unos 30 años, como les digo, había un potencial de oxidación, potencial de reducción, potencial de óxido-reducción. No, ahora es potencial de reducción, nada más, una sola tabla. A mayor potencial de reducción, prevalece la reducción. O sea, si yo tengo una especie que tiene un alto potencial de reducción, pues esa es la que pareciera que se va a reducir, ¿no? Y si tuviera que competir con otra, y es mayor su potencial de reducción, esa se va a reducir, mientras que el otro se tiene que oxidar. Y el potencial de reducción comparado con el de oxidación es lo mismo, sino que con signo cambiado. O sea, si yo tengo que poner un potencial de oxidación, que es lo contrario, simplemente le cambio su valor por el signo, nada más, ¿no? El mismo valor numérico, pero con el signo cambiado. Eso vamos a ver también en ejercicios. El potencial de reducción se determina en forma experimental. Sí, todos estos datos que están en esa tablita son en forma experimental. Han hecho práctica por todos los compuestos, todos los iones que se han podido y ven quiénes se reducen y cuánto de voltaje genera, ¿no? Comparado con el hidrógeno que lo toman como referencia, que es cero. El potencial del hidrógeno, oxidación o reducción, es cero, ¿no? Eso es más o menos una explicación de lo que van a ver en la tablita. Los electrodos son placas generalmente metálicas que conducen la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, tengo electrodos de plata, electrodos de zinc, electrodos de cobre, ¿no? Pero ¿y qué pasa si son gases? Por ejemplo, si tiene que ver hidrógeno, cloro, ¿no? O flúor, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ya no se utilizan metales, se utiliza un metal que es inactivo frente a los ataques químicos, que es el platino. Si ustedes ven electrodo de platino, significa que estoy haciendo una reacción en donde hay uno de los involucrados es un gas. De repente cloro, y el cloro no puedo agarrar una varilla de cloro porque es un gas, ¿no? Entonces agarro platino y hago que el cloro salga por el platino en forma de gas, o de repente ahí se produce la corriente, se produce la reacción química para que produzca cloruro, ¿no? Que es el negativo. Pero generalmente sí son metales, ¿no? Y esto es una representación de una pila, ¿no? En la parte izquierda, la oxidación, está el ánodo, y en la parte derecha, la reducción, negativo y positivo. Miren, el ánodo es positivo, es negativo, ¿no? Y el cátodo ahora es positivo. El potencial de una celda se determina si es estándar a condiciones estándar. No sé si ustedes se acuerdan en gases, condiciones estándar es presión una atmósfera, temperatura 25 y la molaridad en este caso es 1 mol de electrolito. O sea, para esas condiciones se han calculado todos estos valores que están acá, no para cualquier temperatura. Sí cambia con la temperatura y cambia con la concentración y cambia con todos los parámetros que se pueda, pero no vamos a... Eso es un tema muy profundo ya. Vamos a hacer todo lo referente a de, potenciales de reducción estándar, o sea, a la temperatura de 25 grados centígrados y una presión normal, ¿no? Todos los datos están tabulados acá. Y con eso vamos a trabajar, a menos antes de ingresar a la universidad. Esta es la pila de nuevo. Miren, el electrodo metálico, se supone que se aprovecha la corriente eléctrica, pero acá marca un número, marca 1,100 voltios. Estamos marcando el potencial de la celda. ¿Por qué es 1,100? Acá tengo zinc y acá tengo cobre. Cada uno tiene su potencial de reducción y el potencial de la celda es la sumatoria del potencial de reducción más el potencial de oxidación. Bueno, en algunas fórmulas ponen al contrario, la diferencia de los potenciales de reducción, ¿no? Pero es lo mismo, sino que vamos a ver unos ejercicios que es lo mismo, es la sumatoria del potencial de reducción más el potencial de oxidación. En este caso el zinc se oxida y tiene un potencial. Y en este caso el cobre se reduce y tiene un potencial. Sumamos los dos y me sale 1,10. Esa es la pila, ¿no? Mire, potencial normal de la pila, o sea, a 25 grados centígrados es 1,10 voltios. O sea, yo podría utilizar esta reacción química para generar 1,10 voltios, ¿no? Más o menos así se hacen las pilas, ¿no? Utilizamos electrolitos y una reacción química para producir un voltaje determinado, ¿no? Nuestra pila, por ejemplo, la chiquitita de nuestro control remoto es de 1,5 voltios, ¿no? Chiquita. Mientras haya reacción química, va a generar voltaje. Cuando ya se termine uno de los electrodos o el puente salino ya no exista, entonces ya no va a haber voltaje. El puente salino es para mantener el equilibrio de cargas, ¿no? Contiene una disolución de un electrolito que puede ser yoduro de potasio, cloruro de sodio, cualquier sal, cuya misión es cerrar el circuito y mantener la neutralidad eléctrica de la solución. Sí, en el video vimos algo de eso, ¿no? Decía que, claro, conforme va gastándose en el ánodo, se va gastando
el ánodo, porque se sacrifica, ¿no? Se va rompiendo, se va haciendo menos masa, se oxida, se está generando cargas eléctricas. Y por el otro lado, en el cátodo está ganando masa, o sea, se está haciendo más grande, más grande, más grande, pero también se generan unos iones que también están acumulando. Entonces, para eliminar esa cantidad de iones que se están acumulando en las dos semiceldas, el puente salino es una buena solución, porque este puente salino tiene iones positivos y negativos. Y conforme se van generando, por ejemplo, positivos en un lado, él bota sus iones negativos y compensa. Igualito por el otro lado, ¿no? Si tiene muchos negativos, bota los positivos para que compense. Entonces, una pila va a ser útil, o sea, se va a utilizar mientras haya electrolitos, reacción química en el ánodo y en el cátodo, y mientras que nuestro puente salino también esté cumpliendo con su misión. Porque si se acaba uno de los tres, y la pila ya no sirve. Por eso es que las pilas tienen un tiempo de duración, ¿no? Hasta las recargables también tienen un tiempo de duración. Entonces, ahora, de acuerdo a esto, ¿qué cosa es una reacción espontánea? Una reacción espontánea, dice, ocurre si el potencial es mayor de cero. O sea, si yo agarro mi potencial de una pila, o sea, entre comillas pila, porque puede que no sea una pila, ¿no? O sea, puede ser un fenómeno químico cualquiera. Si mi potencial me sale mayor de cero, entonces ese proceso sí se va a dar en forma espontánea. Pero si me salen menor que cero, no se va a dar. O sea, esa reacción que yo estoy esperando jamás se va a dar. Tiene que ser mayor que cero el potencial de la pila. En el caso del hierro, por ejemplo, que se oxida con el oxígeno, si nosotros sacamos el potencial de hierro más 2 a hierro cero, o de hierro cero a hierro más 2, en este caso de oxidación, vamos a ver de repente en la pizarra ahorita, acá en la pizarra, que el potencial de las celdas sí es mayor que cero, por lo tanto sí se va a dar la corrosión del hierro, ¿no? Se va a dar la oxidación del hierro. Y el proceso contrario, más bien que el hierro se deposite a hierro cero, más bien sería todo lo contrario, no se va a dar. Vamos a ver, eso también con ejercicios. Entonces, en espontánea necesitamos ver que el potencial total de las pilas debe ser mayor que cero. Si es cero, está en equilibrio. Y si es menor que cero, no es espontáneo. O sea, no se va a dar. No es una reacción posible. Eso se va a ver en los ejercicios. Reacciones espontáneas, creo que lo estoy repitiendo acá, ¿no? Ya, aquí demás. Y empezamos con los ejercicios. Pues hay que hacer ejercicios para ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque no se entiende mucho hablado. Pero igualito se los puse para que lo tengan ahí. Esas diapositivas son para ustedes. Y acá vamos a ver algunos ejercicios que tengamos que utilizar nuestra tablita, que es la que vamos a utilizar ahora en adelante. Por supuesto, con los exámenes de admisión, los potenciales se les tienen que dar como datos, ¿no? O sea, no le van a decir, ya ustedes tienen que saberlo. Los potenciales, ni yo me lo sé, ni nadie se lo sabe, porque siempre son datos de los problemas, ¿no? Por eso es que les pongo aquí las tablas de potenciales. A ver, vamos un ratito a dejar, a ver qué me están escribiendo. Ah, me han puesto respuestas hasta el último. Ya, a ver, hasta aquí alguna pregunta, no hemos hecho ningún ejercicio, pero más o menos se puede decir que el tema es el siguiente, ¿no? Generar electricidad. Pero para generar electricidad, yo me he dado cuenta de que hay muchos fenómenos que están pasando. Entre ellos es la oxidación y la corrosión, por ejemplo, de los metales y todo eso, ¿no? Entonces, si hay electrones involucrados, electrones que están pasando de un sitio a otro, entonces a alguien se le ocurrió decir, ¿por qué en vez de que pasen de un sitio a otro, pues no lo hacemos que se vaya por todos lados y después regrese a su sitio y de ahí recién se dé la reacción química? Entonces, utilizar ese recorrido de electrones, que van a seguir siendo electrones, para generar electricidad. Eso es la pila. O sea, la pila es utilizar una reacción química, pero dándole las condiciones para que los electrones no pasen tan sencillo, ¿no? Se les haga un poco más difícil el camino. Que salgan por un conductor, produzcan electricidad, o sea, trabajo, y que regresen a la solución y ahí cumplan con su ciclo, ¿no? Más o menos así. Ese es el objetivo. Pero hay algunos fenómenos que pasan y vamos a ver por qué pasan, ¿no? Como el caso de la oxidación del hierro y todo eso. ¿Por qué son procesos que son naturales, son espontáneos? Y otros no. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo o un anillo de oro y lo dejo en el aire, así en mi mesa, ¿por qué no se oxida nunca? O casi nunca. O la plata tampoco, ¿no? Mientras que si yo pongo un pedazo de fierro, sí. Ese proceso sí es espontáneo, mientras que el otro no. Tiene que ver con la facilidad que tienen los elementos o los iones en reducirse u oxidarse. Eso es lo que tenemos que ver. Y la tabla nos dice qué tan fácilmente se reduce o se oxidan
unos iones comparados con otros, siempre comparando unos con otros, no solito. Por eso, entre el hierro y el oxígeno, el hierro se oxida porque hay alguien que lo está oxidando, que es el oxígeno. Entonces, solito el hierro no pasaría nada, pero si ya se combina con otro elemento o con un oxidante en este caso, entonces sí se va a producir una reacción química. ¿Y quién es el que se oxida? El que se oxida es el que fácilmente se oxida. ¿Y quién es el que se reduce? El que se reduce es el que fácilmente se reduce. En este caso es el oxígeno. Vamos a ver entonces este ejercicio. Y dice, ¿es posible guardar una solución de ácido clorhídrico en un recipiente de cobre? O sea, si yo tengo un recipiente de cobre, imaginen un cobre rojo, bonito, ¿no? Como los chimus y los mochicas que tenían recipientes de cobre. Y yo guardo ahí ácido clorhídrico, una solución de ácido concentrada. ¿Será posible? O sea, puede ser, o de repente no me recomendaría. Entonces vamos a ver en la pizarra este ejercicio. Lo tengo acá. Acá está. Más o menos tengo un recipiente de cobre de color rojo, ¿no? Tengo mi ácido clorhídrico acá. No se ve el ácido clorhídrico. Voy a ponerlo en negro. Ya, ácido clorhídrico acuoso. En primer lugar, tengo que ver los potenciales. En mi tablita yo veo que todos son potenciales de reducción, así que voy a tener reacciones donde todas son reducciones, ¿no? Cobre más 2 electrones, cobre 0. El potencial 1,36. Cloro 2 más 2 electrones, 2 cloruros, y el potencial es 0,34. Y el hidrógeno más 1, en este caso 2 hidrógenos, más 2 electrones, hidrógeno 0, y el potencial es 0, porque es el potencial de referencia. Miren, acá tengo los 3 potenciales. De estos 3, ¿quién es el que se va a reducir? A ver, ¿quién se reduce con más facilidad? 1,36, 0,34 o 0. El que tiene más potencial de reducción es el que se va a reducir. Acá está. Pero esto siempre y cuando tuviese cobre más 2. Pero yo no tengo cobre más 2, yo tengo un recipiente de cobre. Es cobre metálico, cobre 0. No tengo cobre más 2. Por lo tanto, de repente lo que pasa es lo contrario. Si pasa lo contrario, entonces sería la oxidación. Entonces, si pasa la oxidación, sería de cobre 0 menos 2 electrones, me va a pasar a cobre más 2. Esta es la oxidación. Si el potencial de reducción es 1,36, el de oxidación es el mismo, pero con signo cambiado. Vamos a poner aquí. Potencial de oxidación sería igual a menos 1,36. Miren, estoy asumiendo de que el cobre no se reduce, sino más bien se oxida. Pero el potencial ya es negativo. Oxidación. Y de estos, ¿cuál sería el que, si este se oxida, cuál sería el que se reduce? El que se reduce es el cloro. Pero el cloro, yo no tengo cloro. Tengo cloruro, o sea, tengo cloro menos 1. Por lo tanto, este cloro no tengo. Y aparte de que si lo invierto, o sea, haría cloruro a cloro, oxido, habrían 2 oxidaciones. No puedo. O sea, no puede haber que uno se oxide y el otro también se oxide. Tiene que haber uno que se oxide y otro que se reduzca. Así que más probable es que utilice el hidrógeno. Entonces voy a poner el hidrógeno con sus 2 hidrógenos más 2 electrones y me va a dar hidrógeno 2. Acá se está reduciendo. De más 2 a 0. Y el potencial de reducción, en este caso, es 0, ¿no? ¿Cuál es el potencial de esta celda, que no es celda, de esta pila, digo que no es una pila, sino que es un fenómeno químico cualquiera? Este potencial de esta pila vendría a ser igual a la sumatoria, el potencial de reducción más el potencial de oxidación. 0, 0. En algunos casos le ponen así, potencial de reducción menos el potencial de reducción de la otra celda. Potencial de uno menos el potencial del otro. Pero yo prefiero hacer así, reducción más oxidación. Porque uno se oxida y otro se reduce. ¿Cuál sería? La reducción es 0 y la oxidación es menos 1,36. Y me sale menos 1,36. Este potencial de la pila es menor que 0. Es negativo. Por lo tanto, este proceso no es espontáneo. Por lo tanto, no se da. No se da. O sea, ¿no se da qué? No se da la oxidación del cobre. Entonces, si el cobre lo tengo acá como 0, no se va a oxidar. El ácido clorhídrico seguirá siendo ácido clorhídrico, tampoco se va a reducir. Por lo tanto, yo puedo guardar ácido clorhídrico en un recipiente de cobre. O sea, deducción.
¿Puedo utilizar cobre como recipiente para guardar ácidos? Sí, como nuestros antepasados, ¿no? Que guardaban sus bebidas de repente ácidas dentro de recipientes de cobre. El cobre, en este caso, con el ácido clorhídrico especialmente, no se oxidaría. Por lo tanto, es posible utilizar cobre para guardar ácido. Miren, ustedes ya lo tenían más o menos, habían pensado alguna vez, es que nosotros no utilizamos cobre, porque utilizamos ahora casi todo en acero, ¿no? Aluminio, cobre muy poco, aparte que se oxida con el oxígeno. Pero sí es posible guardar algún ácido en un recipiente de cobre, al menos no se va a oxidar con el ácido. De repente se han puesto a pensar alguna vez, no sé, pero siempre es bueno analizar por qué no guardamos las cosas en un recipiente de cobre, o en aluminio, o en hierro. De repente se oxida, de repente no se oxida. Y acá tenemos más o menos una base de cómo poder analizar. Vamos a ver nuestro ejercicio número 2. A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Le voy a tomar una foto. O de repente no se entendió, o lo repito, no sé, dígame rapidito, porque Profe, el cobre no es 1,36. 1,36. Sí, pero el cobre cuando se reduce, pero para reducir cobre tendría que tener cobre más 2 para que pase a cobre cero. Y yo no tengo cobre más 2, tengo cobre cero. Entonces, si tengo cobre cero, entonces podría ser que se dé el caso contrario, que en vez de reducirse se oxide, ¿no? Entonces, pero si yo tomo que la reducción es 1,36 positivo, y la oxidación tiene que ser pues lo contrario, tiene que ser menos 1,36, ¿no? Lo que puse acá. Entonces, si esto se da, porque el cobre es cero, lo que tengo es cero, si se da esto, el potencial ya no sería de oxidación, sino sería el potencial de reducción, no sería, sino de oxidación, que es menos 1,36. Si esto se oxida, entonces el hidrógeno es el que se tiene que reducir, pero su potencial es cero. Y la pila se genera acá entre estos dos, la pila sería el potencial de reducción más el potencial de oxidación, que es en este caso negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cobre acá, así como está, no se va a oxidar, porque me va a salir un potencial de la pila negativo. Y potencial negativo significa que esta reacción no es espontánea, o sea, no se va a dar. 0,34 dice cobre. A ver. Cobre más 2. 0,34 era, ¿no? Y del cloro es 1,36. Ya, entonces vamos a cambiar todo. Pero igualito creo que no se va a dar, porque igualito sigue siendo mayor, ¿no? Vamos a cambiar entonces. Entonces borramos esto. Tú te estabas refiriendo a esto, ¿no? Cloro 2 más 2 electrones. Lo he puesto mal. 2 cloro menos 1. A ver, vamos a ver acá. Acá sería cobre más 2 electrones, cobre 0, y acá están los potenciales. Entonces vamos a cambiar acá. Si esta es la reducción, acá sería menos 0,34. Pero igualito va a salir acá negativo, ¿no? 0,34, y acá también menos 0,34 porque estamos oxidando, ¿no? Y acá igualito sale negativo. Claro, que me equivoqué en esto. Pero igualito son potenciales de reducción. ¿Qué significa? Que el cobre, si tuviese cobre más 2 y tengo hidrógeno más 1, el cobre sí se va a reducir. Pero no tengo cobre más 2, tengo cobre 0. Los tengo que comparar con lo que yo tengo. Y si tengo cobre 0, entonces de repente no se va a oxidar, no se va a reducir, sino se va a oxidar. Entonces por eso estoy haciendo el proceso de oxidación. Si es oxidación, el potencial es lo opuesto, ¿no? Menos 0,34. Para que el hidrógeno se reduzca, que sea 0 su potencial, ¿no? La suma de los dos me sale igualito negativo. Si esta suma me sale positiva, entonces el proceso sí se va a dar, o sea, sí se oxidaría, ¿no? Se supone que si no es cobre, de repente con otro metal sí podría oxidarse, ¿no? Y no es recomendable. Dice cobre 0,34. Sí, pues. En la ficha dice, ¿no? No me fijé. Es que son tan chiquititas que no veo bien. Ya, ¿alguna pregunta más? La voy a tomarle una foto. Ahora sí. Y ahora sí está correcto. Entonces, cuando ustedes les pregunten si es posible algún proceso, entonces una manera de hacerlo es así, ¿no? Analizando los potenciales y revisando si es que se puede dar una reacción o la otra. Si se da una reacción, hay que ver que el potencial sea mayor que 0. Si es menor que 0, eso que ustedes han planteado no se va a dar. Pero no hay otra manera, porque si tengo cobre 0, lo único que puede pasar es que se oxide. Y
de cobre cero a que se reduzca, no hay otra manera. De cobre cero a negativo no existe, ¿no? Tiene que ser de cero a más o de más a cero. O se oxida o se reduce, pero el cero es el estado de oxidación mínimo del cobre, no hay menos. A ver, por si acaso, creo que más atrás. Ya está. Vamos a ver la pregunta número 2, que también tiene que ver con esto. Ahí de repente nos entendemos un poco más. Dice, se coloca una placa de cobre en un recipiente que contiene una solución de nitrato de plata. ¿Qué sucede? A ver, vamos a eliminar esto. Vayan pensando, a ver. Miren sus potenciales, si es que han descargado la tablita. Acá, ¿a quién vamos a involucrar en estas reacciones? Está involucrado, por ejemplo, plata más 1 del nitrato y cobre 0, o sea, cobre metálico también, ¿no? Nitrato también está involucrado por ahí, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra tablita de potenciales, a ver quiénes son los que están presentes en este caso. A ver, tengo AG, NO3. Y introduce, dice, un pedacito de cobre. Ya está. Más o menos así es. Tengo un recipiente donde tengo nitrato de plata. Nitrato de plata es una sal, y por lo tanto, si es una solución, entonces tiene que estar descompuesta sus iones, ¿no? Plata más 1 y nitrato menos 1. Ya. Y introduzco un pedacito de cobre, dice, cobre metálico. O sea, cobre de color rojo. Cobre. Y si es metálico, es cobre 0. Entonces, vamos a ver los potenciales. Voy a leerlo bien, porque no sé que me equivoqué. Dice, cobre, todo es de reducción, así que tengo de cobre 2 a cobre 0, el potencial, ¿no? Diría cobre 2 a cobre 0 es en 0,34. Aquí, perdón. ¿Quién más? Y de la plata, primero la plata. Plata de más 1, más un electrón, me va a dar plata 0. Y es 0,80, dice. Y de cobre más 2 electrones, me va a dar cobre 0. Miren que no importa si hay 2 electrones, un electrón o 3 electrones, el potencial sigue siendo el mismo, porque no depende de la cantidad de iones ni nada de eso. Y el potencial es 0,34, ¿no? O sea, el cobre tiene menor potencial de reducción. ¿Qué más? El NO3. No es necesario. A ver qué es lo que pasa con los dos metales que están acá. Entre estos dos, ¿quién es el que se va a reducir? El que tiene más potencial de reducción, que sería la plata. O sea, esto es lo que se va a dar, ¿no? De plata de 1 va a pasar a plata 0 y el potencial es 0,80. Mientras que si yo tengo cobre más 2 y me va a dar cobre 0, su potencial es menor. Por lo tanto, entre estos dos, la competencia la gana la plata, porque si tengo plata más 1, la plata más 1 pasa a plata 0, el potencial es 0,80. Y entonces, si uno es el que se está reduciendo, el otro tiene que ser el que se está oxidando, porque no puede haber dos oxidando, ¿no? Tiene que haber uno que se oxida y otro que se reduce. Entonces, el otro proceso sería el contrario. Sería más o menos así, ¿no? Que la plata más 1 más un electrón me va a dar plata 0. Y su potencial de reducción vendría a ser igual a 0,80 voltios. Ahí está. Y entonces el otro caso sería lo contrario. Cobre 0 menos 2 electrones me va a dar cobre más 2. Cobre más 2. Pero en este caso es oxidación. Entonces, si yo tengo el potencial de reducción, el potencial de oxidación sería el potencial de oxidación sería igual a este número, pero con signo cambiado. Sería menos 0,34. Tengo el potencial de reducción y el potencial de oxidación. El potencial de la pila, ¿cuál sería? Pero acá hay que balancear un poco las cargas, ¿no? Acá tengo 2, acá 2 y acá 2 electrones. Pero el potencial es el mismo, ¿eh? Así multiplique por 2, por 3, lo que sea, el potencial no cambia.
Por eso las pilas son todas así, yo tengo una pila chiquitita, 1,5 voltios, un poco más grande, 1,5 voltios, una grandaza, 1,5 voltios. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad, simplemente depende del proceso que se esté dando, nada más, ¿no? De la reacción química. La cantidad no tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la reacción global? Sería 2Ag más 1 más cobre 0, me va a dar 2 platas metálicas más cobre más 2. Es la reacción global. ¿Ya? Y el potencial de la pila vendría a ser igual a la suma del potencial de reducción más el potencial de oxidación. Sería en este caso 0,46. Y es positivo. Por lo tanto, esta reacción sí es espontánea. Espontánea. Entonces, a mí me preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que la plata se va a depositar, o sea, se va a reducir. Y el cobre se va a oxidar, o sea, va a gastarse. O sea, en este caso, en mi figurita, lo que va a pasar es que este cobre que está acá va a comenzar a perder masa, ¿no? Va a comenzar a perder masa y va a pasar a cobre más 2. Y la plata va a comenzar a depositarse por acá. Va a crecer por acá. Plata, 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 cero. Entonces, la respuesta podría ser, pues, ¿qué pasa? El cobre se oxida y se deshace, se vuelve óxido y cae en el piso, acá como cobre. Y la plata se deposita como plata metálica. Por lo tanto, aquí se deposita plata y sale cobre. Eso es lo que está pasando. Entonces, si yo tengo un recipiente con nitrato de plata y pongo un pedazo de cobre, hay una reacción química espontánea. El cobre se oxida y la plata se reduce. Eso es lo que está pasando. O sea, debe ser una reacción química fea, porque se va a comenzar a poner negro por acá y encima de lo poco que cobre que queda, encima lo va a recubrir la plata, ¿no? La plata va a quedar bonita por ahí, pero negro por abajo. Es una reacción de óxido-reducción. Ya, ¿alguna pregunta? De repente no se ha entendido algo. 9:39, eso qué rápido. Voy a tomar una foto también. Esta es la número 2, si no me equivoco. Entonces, cuando ustedes vean ejercicios de donde tengan que explicar qué fenómeno está pasando, entonces ya podemos explicarlo ya con bases químicas, ya, ¿no? Con bases de los potenciales, porque los potenciales nos están diciendo a nosotros con qué facilidad un elemento o un ion se va a reducir y con qué facilidad el otro tal vez se pueda oxidar. Si yo escogí que uno es el que se va a reducir, entonces automáticamente el otro es el que tiene que oxidarse. No se puede dar que los dos se oxiden o que los dos se reduzcan. Eso no se puede dar. Si yo escogí que uno se reduce, entonces el otro tiene que ser el proceso inverso, ¿no? Y si tengo todas las condiciones, entonces sí van a dar los dos, ¿no? Y si el potencial de la pila me sale positivo, entonces es una reacción que sí se va a dar. Se va a llevar a cabo, de repente en forma lenta, en forma violenta, pero se va a llevar a cabo. Mientras que si saliera negativo, no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a ver una fotocopia. Ya está, por si acaso. Dice, ya no me están poniendo nada. ¿Alguna pregunta? Ya le tomé foto, ahora se la mando. No, seguimos entonces. Dice la número 3. Acá estaban las respuestas. Dice, la placa de cobre se oxida. Sí se oxida. Los iones de plata más 1 se reducen. Sí se reducen, es verdad. Se forma plata metálica en el cátodo. Bueno, en el cátodo no, encima del cobre, ¿no? Se forma plata metálica. Así que las 3 respuestas son correctas. Vamos a ver la tercera pregunta. Dice, para la celda mostrada, plomo más 2, puente salino, Ag más 1 a Ag0. Dice, hallar el potencial de la celda. Vamos a borrarlo ahorita. Pueden hacerlo. Esa pregunta es examen de la Universidad de Ingeniería, imagínense. Creo que fue del año 2008. O sea, les daba con datos, les dan datos. No es así nada más. Pues se manchó mi pizarra. El pulmón rojo. A ver. Tengo la pila es PB
EB más 2. Salino, AG, AG. Ya está. Miren, esta es la representación de una pila, de una celda, ¿no? ¿Qué significa? Que en la parte de la izquierda, esta es la número 3, es el ánodo. Y en el ánodo se produce la oxidación. Acuérdense, A vocal, oxidación vocal. AO. Acá se produce la oxidación. O sea, aquí me están dando información de más. Ya con esto yo ya sé cuál es el ánodo y dónde está produciéndose la oxidación. Miren, de 0 a más 2 se está oxidando. Y acá la placa, en el caso de la derecha, sería el cátodo. Y acá se produce la reducción. Ya. Que es plata 1 a plata 0. Se está reduciendo, ¿no? Se está perdiendo de 1 a retrocede a 0. Reducción. ¿Cuál sería la reacción? No me han pedido eso. Me están pidiendo los potenciales. Entonces hay que hacer nuestra tablita de potenciales de los dos. Acá tengo AG más 1 más un electrón. Me va a dar AG0 y el plomo más 2 electrones me va a dar plomo 0. Esta información yo ya la tengo en la tabla. Esta información se la van a dar a ustedes. El potencial de reducción de la plata 1 a plata 0 es 0,80. Y el potencial de reducción de plomo a plomo 0, de plomo 2 a plomo 0 es, a ver, ¿cuánto es? Pueden decirme, yo no lo veo. Plomo 2 a plomo 0. A ver si están leyendo su tablita ustedes. ¿Lo encontraron? Menos Menos 0,13, profe. Menos 0,13, sí, ya lo vi, chiquitito. Menos 0,13. Ya. Entre estos dos, el que tiene más potencial es el que tiene positivo, por supuesto, ¿no? Que es la plata. Por lo tanto, este proceso sí se va a dar. La plata se va a reducir. Y acá está mi reducción, ¿no? Y en caso contrario, este más bien se va a oxidar. Y es lo que está pasando, se está oxidando. O sea, la pila está correcta acá. Por lo tanto, acá, potencial, entonces, voy a poner aquí, el potencial de reducción vendría a ser igual a 0,80, porque la plata sí se está reduciendo, pero el potencial de oxidación vendría a ser igual a la reducción de este, pero lo inverso, o sea, ya no es 0,13, sino sería positivo 0,13. Si la reducción es menos 0,13, el de oxidación tiene que ser 0,13 positivo, o sea, con signo cambiado. Por lo tanto, ¿cuál sería el potencial de la celda? Potencial de la celda o de la pila sería igual a la suma de potencial de reducción más potencial de oxidación, que sería en este caso 0,93 voltios. Y esa es la respuesta. Ahí está. Reducción 0,80, porque la plata se va a reducir. Acá está. Oxidación 0,13, porque plomo no se va a reducir, al contrario, se va a oxidar. Acá está, se oxida. Y si el plomo se oxida, entonces yo no voy a utilizar el potencial de reducción, sino el potencial de oxidación, que es el de reducción, pero con signo cambiado. Porque la reacción es la contraria, ¿no? No es esta, sino es al revés, de sentido contrario. Por lo tanto, tengo potencial de reducción, potencial de oxidación, y la sumatoria de los dos es el potencial de la pila. Y la pregunta es, ¿cuál es el potencial de la celda o de la pila? 0,93 voltios. O sea, si yo hago este circuito, esta pilita, voy a generar 0,93 voltios de diferencia de potencial. Y con eso puedo prender unos cuantos foquitos LEDs, ¿no? O de Navidad, por ejemplo. Esa es la pregunta número 3. A ver, ¿se entendió? Miren, o sea, son ejercicios un poco, yo trato de resumir todo lo que se pueda, porque en realidad este tema, para que hablemos de todos los potenciales, de dónde salen los números y el hidrógeno y todo eso, vamos a demorar mucho. Pero lo más práctico sería esto, ¿no? Que si a mí me dicen, me dan la celda, o sea, con esta representación de la celda ya me están diciendo mucho, ya me están diciendo todo. Porque acá a la izquierda se está oxidando y acá a la derecha se reduce. Miren, acuérdense, a la izquierda es el ánodo y se produce la oxidación. Y acá se está oxidando, miren, si ustedes se dan cuenta, se oxida. Mientras que acá se está reduciendo. Y acá se reduce. Si se reduce, entonces este proceso sí se va a dar. El potencial es 0,80. Si se oxida, entonces este proceso de oxidación sí se va a dar. Pero oxidación es lo inverso de la reducción. Por lo tanto, le pongo 0,13 con signo positivo. Y la celda, el potencial de la celda, o sea, el voltaje que va a generar la celda es
el potencial de reducción más el potencial de oxidación. Bien, yo le pongo esa fórmula, potencial de oxidación más de reducción, para sumarlo, porque si no, si utilizara la fórmula que ponen algunos libros, sería potencial de la celda de reducción menos el potencial de la otra celda. Sería 0,8 menos 0,13. Y me va a salir lo mismo, ¿no? Sería 0,8 menos 0,13. Que saldría 0,8 más 0,13. Es lo mismo. Así que mejor veo quién se reduce, quién se oxida, cuál es el potencial de las dos y lo sumo. Es lo más fácil. Y veo pues si es que tengo que utilizar esta o la invertida. También, ponme una foto. ¿Está bien? A ver, ¿por qué se reduce el mayor? Sí, es que precisamente esta tabla lo que nos está diciendo en forma experimental es que los que han hecho esta tabla han experimentado soluciones de cobalto más 3 y ha pasado cobalto más 2 y les dio un potencial. Y así, ¿no? De oxígeno a agua y les dio un potencial. Por ejemplo, de mercurio a mercurio más 2, de mercurio 0 a mercurio menos 2, mercurio más 2 a mercurio metálico y le dio un potencial. Entonces, de acuerdo a eso, ellos interpretaron de que el que tiene más potencial de reducción, comparado con otro, es el que se va a reducir. Siempre hay una competencia entre quién con otro, ¿no? Así como en las celdas electrolíticas también tendríamos que ver si hay competencia, quién es el que se va a pasar al cátodo o al ánodo. Entonces hay algunas reglitas por ahí, acá también. La regla general es que el que tiene más potencial de reducción, comparado con otro, es el que se va a reducir y por lo tanto el otro se tiene que oxidar para que se lleve a cabo la reacción redox, que es lo natural, ¿no? Que uno se oxide y uno se reduzca. No puede ser que los dos se oxiden y que los dos se reduzcan, eso es imposible. Tiene que haber uno que se oxide para que otro se pueda reducir. Uno que gane electrones porque el otro los pueda perder, o al revés. Hay que tomar una foto de esto. Esta es la número 3. Voy a presentarles la número 4 para que vayan analizándola. Dice 4. Teniendo en cuenta los potenciales de reducción, o sea, la tablita, ¿quién es el mejor oxidante? A ver, ¿qué me dicen? La foto. Ya está. A ver, analicemos esta tablita que nos están dando aquí. Fierro más 3. Se supone que fierro más 3 pasa a fierro más 2, ¿no? Zinc más 2. Plata más 1. Cobre más 2. ¿Cuál de los 4 que están ahí es el mejor oxidante? En primer lugar, oxidante es el que se reduce, ¿no? Y el mejor oxidante es el que se reduce más fácilmente, ¿no? Acuérdense, si yo tengo un elemento o un ion que se reduce, pues ese sería el agente. Si se reduce, es el agente oxidante. Entonces, aquí vamos a ver cuál de estos es el que mejor se reduce. Ese sería el agente oxidante. ¿Quién tiene de estos 4 el mayor potencial de reducción? A ver, hierro más 3 a hierro más 2. ¿Cuál es el potencial del primero? No lo encuentro. Acá está, ya lo encontré. Dice 0,77, no sé si lo ven ustedes. De hierro más 3 a hierro más 2. 0,77. Del zinc más 2 a zinc, se supone que a zinc 0, ¿no? Es negativo, es menos 0,76. Así que acá está perdiendo, va ganando este acá. La plata más 1. La plata más 1, vimos hace un ratito que es 0,8. Le gana al hierro más 3, que es 0,77. Así que la plata hasta ahorita sigue siendo el mejor agente oxidante. Más 1, ¿eh? Y el cobre más 2 sale 0,34. Por lo tanto, el que gana aquí es, a ver, ¿quién me ha puesto por ahí? Me ha puesto la plata más 1. Pero miren, tiene que poner plata más 1, ¿eh? Porque si pongo plata, no. Tiene que ser el catión, o sea, plata más 1. Este sería el mejor agente oxidante. ¿Por qué? Porque es el que más fácilmente se va a reducir de los 4 que están acá. O sea, si hubiera una competencia entre estos 4, la plata sí se reduce. Y los demás, bueno, uno de ellos tendría que ser el que se oxida, ¿no? Depende con quién esté en la pila, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la plata más 1. Y acá dice en la número 5, respecto a las celdas galvánicas, indicar las proposiciones correctas, dice, o la proposición correcta. No sé. 1. El puente salino se encarga de mantener la electroneutralidad en las semiceldas. ¿Eso es verdad? ¿Se encarga de eso? ¿Para eso está el puente salino? ¿O tiene otra función?
El puente salino, como vimos en el video, en la teoría, el puente salino es el que provee cargas para que se mantengan el equilibrio de iones. O sea, porque si no hubiera un incremento de iones negativos en un lado y positivos en el otro lado. Entonces, mientras el puente salino vea cargas sueltas positivas, él bota su anión, que es el negativo, ¿no? Y en el otro lado, en la otra celda, si ve que hay muchas cargas negativas sueltas, bota su catión, y con eso compensa. Por lo tanto, el puente salino sí es el único que se encarga de la neutralidad de las semiceldas, ¿no? De la carga, ¿no? O sea, que no se acumulen cargas. Y es su única función, en realidad no reacciona, o sea, no me serviría para obtener en el cátodo, por ejemplo, un metal o oxidar otro metal en el ánodo, nada de eso, ¿no? Simplemente para mantener la neutralidad de las cargas. Esa es su única función del puente salino. Y sin puente salino tampoco no habría sentido la pila, porque la pila se llevaría a cabo en un momento y de repente se detendría, porque habría demasiadas cargas en la solución y en el otro lado las cargas opuestas. Y si se juntan las dos, se puede producir un cortocircuito. Así que la pila se detendría muy rápido. Así que el puente salino hace que la pila tenga más tiempo de duración y que se mantenga la neutralidad de cargas, ¿no? Dos, los electrodos involucrados son activos. ¿Los electrodos involucrados son activos en las celdas galvánicas? ¿Será verdad? O sea, que reaccionan los electrodos. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Todos los electrodos reaccionan? Si hablamos de una celda, por ejemplo, entre zinc y cobre, los electrodos sí son activos, porque sí uno se desgasta, se sacrifica, se va a corroer, se oxida, mientras que el otro se va a incrementar, ¿no? Va a ser más grande, más grande, más grande, porque se va a depositar más metal en él. Uno se oxida, el otro se reduce, uno pierde masa, el otro gana masa, sí están involucrados, son activos. Pero en el caso de los gases, si yo pongo un electrodo de platino, y donde yo de repente quiero obtener oxígeno o hidrógeno o cloro, porque son gaseosos, entonces los electrodos ahí sí ya no entrarían en la reacción química, son inertes. Así que esta proposición de aquí no es verdadera, porque no necesariamente tienen que ser involucrados o pueden ser activos. O sea, puede ser que sean inactivos, como en el caso del platino, que no entra en la reacción química. Así que no es verdad esto que está acá. No necesariamente verdad. Puede ser verdad cuando los electrodos son de metales y uno de ellos se oxida, el otro se reduce. Pero si son gases, entonces no participan. Por lo tanto, no necesariamente. La 2 no es. La 3, los electrones fluyen por el circuito externo. ¿Eso es verdad? ¿O no? ¿O están pasando por ahí? Sí, porque por el ánodo salen los electrones, se van hacia afuera, pasan por el voltímetro o el amperímetro e ingresan por el cátodo para seguir el circuito, ¿no? Por lo tanto, los electrones fluyen por afuera. Eso es verdad. Así que la respuesta sería la 1 y la 3. La 2 no necesariamente, ¿eh? 1 y 3, no veo respuesta de 1 y 3. No hay. Bueno, de repente están considerando que los electrodos son activos todos, ¿no? Pero yo diría que no todos son activos porque a menos que, bueno, reacciona, no necesariamente. Los son electrodos de platino no reaccionan. Así que aquí corrijan ustedes, pues pongan 1 y 3. La 2 no necesariamente. Podría ser que sean la 2 también, pero no necesariamente. Así que pongan ahí una respuesta 1 y 3. 1 y 3 sí, de todas maneras. A ver qué me ponen verdadero. 9:56, nos ganó el tiempo. Solamente voy a presentarles las otras preguntas. Miren, estas preguntas que están acá, 6. A ver. Son varias que tenemos aquí por hacer, ¿no? Acá hay varias que tenemos que analizar. Solamente las 6 vamos a ver rapidito. Dice, según los siguientes potenciales, zinc más 2 a zinc 0, 0,76 voltios está reduciendo, ese potencial de reducción. Negativo, miren. Cobre a cobre 0, 0,34. Y plata a plata 0, 0,80, ¿no? Son los potenciales. ¿Qué especie se oxida más fácilmente? Ya dijimos eso, ¿no? El que se oxida más fácilmente es el que tiene más potencial. No, el que se reduce es este de acá. Pero el que se oxida más fácilmente sería todo lo contrario. Mira, a ver. ¿Qué especie se oxida más fácilmente? La plata es el que se reduce más fácilmente. Y el que se reduce menos sería el que tiene potencial negativo, el zinc.
Este es el que menos se reduce. Por lo tanto, es el que más fácilmente se oxida. Así que, en este caso, el que más se oxida, el que más fácilmente se oxida sería el zinc más 2. La respuesta sería zinc más 2. Pero no hay zinc más 2, hay zinc nada más. Acá tiene que ser zinc más 2, si no, no tiene que ser. ¿Qué especie se oxida? Es el zinc más 2. No, zinc, está bien, zinc, porque la reacción es la contraria, ¿no? Sería zinc a zinc más 2. La respuesta es la D. Y precisamente ese es el objetivo de las placas de zinc. Y nosotros somos primeros productores de zinc en el mundo, y nosotros vendemos zinc para hacer generalmente que este metal, el zinc, sea el sacrificado. O sea, si yo quiero que otro metal no se oxide, pues le pongo un pedacito de zinc a su costado, y el zinc se sacrifica, se oxida, se hace un óxido, se hace una mazamorra, mientras que mi metal que yo quiero proteger no le pasa nada. Eso pasa con los barcos, pues. En los barcos que van llevando mercadería y todo eso de un continente a otro, en la parte de abajo de la quilla ponen así, imagínense que el barco es algo así como esto, así, y abajo del barco ponen una varilla de zinc, y va el barco con su varilla de zinc. Pasan unos meses y después van a darse cuenta que la varilla de zinc ya prácticamente ahora es chiquititita, quedó así, palito, ¿no? Bien delgadita. ¿Por qué? Porque se ha oxidado y el mar lo oxida. ¿Y por qué ponen esa varilla de zinc? Para que se oxide el zinc, cosa que el hierro, o sea, el acero que tiene el barco, no se oxide. Entonces, es un metal de sacrificio prácticamente, el zinc. Precisamente por eso es que nos compran a nosotros bastante, ¿no? Para prevenir la corrosión de los metales que yo quiero proteger. A veces también se le pasa como una especie de pintura de zinc para que se oxide afuerita, y pasa unos meses y lo vuelvo a pintar de nuevo para que se proteja de alguna manera. Entonces, es un metal de sacrificio. El hierro también es un metal de sacrificio porque se oxida fácilmente. Entonces nos quedamos acá en la pregunta número 6. Y ya hacemos las 7, 8, 9, 10, 11, creo que mañana a las 5. ¿Alguna pregunta? A ver, de repente algo no se ha entendido. Estamos haciendo un poco resumido porque en realidad deberíamos explicar cómo es la pila y todo eso, ¿no? Pero eso lo pueden ver en el video para que vean cómo funciona una pila. En realidad es cómo se aprovecha una reacción redox para generar energía eléctrica, ¿no? Todas las pilas galvánicas, todas tienen el mismo fundamento. Uno tiene que oxidarse, otro tiene que reducirse. Uno tiene que ser un ánodo, otro tiene que ser cátodo. Los electrones van por fuera. ¿Y cuál sería el voltaje que se obtiene, ¿no? El voltaje que se obtiene es el potencial de oxidación más el potencial de reducción de esa celda o esa pequeña celda que se pueda formar. En el caso del hierro, por ejemplo, a ver, hierro más oxígeno me va a dar óxido de hierro. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Porque es espontáneo. Porque el hierro, su potencial, acá es, si ustedes se dan cuenta, el potencial de hierro 2 a hierro 0 es, a ver dónde está, es menos 0,44. Menos 0,44. En cambio, el oxígeno de O2 pasa a O menos 2, O2 a 2 menos 2, el potencial de oxígeno. ¿Cuánto es el potencial de oxígeno? 0,68. 0,68. Entre 0,68, que es positivo, y menos 0,44, que es negativo, este proceso sí se va a dar. O sea, el oxígeno se va a reducir. Por lo tanto, el hierro se tiene que oxidar. Entonces se va a dar lo contrario. Sería O2 más hierro, y me va a dar el fierro más 2 más O menos 2. ¿No? ¿Cuál sería el potencial? Sería esto menos esto, o sea, esto más lo contrario, ¿no? Sería 1,22, si no me equivoco, o 12, 1,12 voltios. Y es positivo, por lo tanto es una reacción espontánea. La oxidación del hierro es una reacción espontánea, porque el potencial de la pila que se genera es positivo. Más o menos esa sería la explicación de por qué el hierro se oxida y por qué otros no, ¿no? De repente si pongo una varilla de plata, no me va a dar eso, porque la plata, su potencial de reducción es mayor y por lo tanto se va a reducir. Y si no tengo plata más 1, nunca se va a producir la reducción, y menos la oxidación. Entonces, ya, ahora sí terminamos. ¿Alguna pregunta? Haciendo los ejercicios vamos a aclarar mejor algunas cosas. A ver, ¿alguien? Las preguntas de la práctica, algo.
No. Vamos a paralizar entonces.